y que lo que vamos a analizar esta noche pueda ser de bendición en nuestras vidas. Creo que una de las cosas que todos los seres humanos necesitamos es saber dónde están puestos nuestros pies. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Quiénes somos? Es triste en la vida estar como muchas personas están, creyendo que son algo, que están en un lugar cuando no es cierto. Si ustedes se han fijado en la tarjeta que se les ha entregado, hoy nos toca hablar acerca de qué cosa es pecado. Para muchas personas, la palabra pecado es motivo de risa o de burla. Para otras personas, la palabra pecado nada más que la relacionan con algunas cosas, muchas veces las relacionan con relaciones sexuales ilícitas entre hombres y mujeres. Muchas veces en mi camino como pastor en la vida, algunos han venido y me han dicho: pastor, vengo a hablar con usted porque he pecado. Y a veces dicen que ese es pecado como con un acento o una expresión en el rostro, como si se sintieran contentos de haber pecado. Porque así sucede. ¿Qué cosa es pecado? ¿Qué sucede con el pecado? Eso vamos a tratar de explicar en esta noche. Y digo tratar no porque tenga dudas acerca de la explicación que hay que dar, sino que esta es una temática no solo para entenderla, no para comprenderla, sino para vivirla. No para vivir el pecado, sino para poner en práctica lo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Estamos hablando de la justificación por la fe. Es necesario que nosotros podamos entender cuál es el centro de la justificación por la fe. El Evangelio, el centro del Evangelio es la justificación por la fe, debemos entenderlo. Pero ¿cuál es el centro de la justificación por la fe? Quizá lo comprendamos al hacerle yo una pregunta. ¿A quiénes vino Cristo a salvar? ¿A los justos o a los pecadores? A los pecadores. ¿A quiénes vino a buscar? Jesús dijo: ¿a quiénes vino a buscar? ¿A los sanos o a los enfermos? ¿Quién necesita de médico? Y el médico divino es Cristo. ¿Cuál es la condición real del ser humano? Créanme que a mí no me agrada hablar y condenar a ninguna persona, y mucho menos condenarme a mí mismo. Oigo muchas personas que cuando hablan o predican o dicen somos malos, hemos pecado, nos llamamos al arrepentimiento porque hemos hecho esto, aquello, lo otro. Pero en realidad, ¿cuál es la condición real del ser humano? ¿Saben ustedes que para muchas filosofías, para muchas creencias, el mal no existe? O el mal es algo eterno y en eterna lucha con el bien. Para algunas creencias, el equilibrio en la naturaleza, el bienestar de todas las cosas,
bien y el mal. Desde los tiempos antiguos hay creencias religiosas que existen el Dios del bien y el Dios del mal, y que están en conflicto. No se vence el uno al otro, los dos existen, y en todas esas creencias el mal es algo que va a perdurar por siempre, porque es la naturaleza, es el equilibrio, el bien y el mal. Últimamente, ustedes también lo saben igual que yo, una idea abunda en las mentes de los seres humanos: el hombre es bueno por naturaleza, somos buenos por naturaleza. Y se dice a muchas personas: si tú quieres encontrar el poder en la vida para hacer las cosas correctas, mira dentro de ti, saca de ti el poder que hay, porque en ti hay poder, busca lo bueno que hay en ti. Y todas estas ideas, todas estas enseñanzas, lo que hacen es sumir al hombre en una condición donde no tendrá solución jamás. Porque nosotros los seres humanos no podemos alcanzar la victoria sacada de dentro de nosotros. Nuestra victoria contra las cosas malas viene de fuera, viene de lo alto, viene de Dios. Y Cristo vino a esta tierra precisamente para que nosotros pudiéramos ser victoriosos. Somos pecadores, no somos santos. Nosotros no fuimos creados pecadores. El ser humano no fue creado pecador, fue creado santo. Y fue colocado en un ambiente santo, en un lugar santo. Pero cuando el ser humano fue creado, ya el mal existía. Porque el mal no comenzó en esta tierra. El pecado no comenzó en esta tierra. El pecado comenzó en el cielo. ¿Y cómo comenzó? Quizás sea bueno que meditemos en esta cuestión. ¿Cuál es el pecado más grande que existe? ¿Cuál es el primer pecado que existió en el universo? Porque nosotros, cuando alguien comete un crimen, pecado terrible. Alguien adultera, pecado terrible. Alguien roba, pecado terrible. Pero ¿cuál fue el primer pecado que existió en el universo? Y ese pecado que existió en el universo comenzó a existir en el ser más excelso, más bello y más poderoso después de Dios. Por encima de él, solamente Dios. Pero parece que un día miró su hermosura, miró su belleza y comenzó a sentir envidia o codicia. La ambición, la envidia y la codicia son la raíz de todos los demás pecados y males. Y al fin, aunque voy a repetir después de decir otras cosas, ahora voy a decir esto: el pecado es estar separado de Dios. La manifestación del pecado o las manifestaciones del pecado son muchos, pero el pecado es estar separado de Dios. Y este ser glorioso que se dio a la envidia, a la codicia, al orgullo, a la ambición, terminó separado de Dios. Y él llegó a ser el padre de mentira. Llegó
al diablo, Satanás, el adversario, el enemigo, porque se separó de Dios. A esta altura, quizá usted piense, ¿cómo es posible que en un Dios santo, en un lugar santo, en un lugar perfecto, pudo haberse desarrollado el mal? Quizá también usted piense, si cuando Dios creó este mundo, todas las cosas eran buenas en gran manera, porque la Biblia dice que todo era bueno en gran manera, ¿cómo es posible que el pecado, que el mal se haya desarrollado en este mundo? Y también es posible que nosotros pensemos, si en el cielo que todo era perfecto, el pecado se desarrolló, si en la tierra, cuando todo era perfecto, el mal entró, ¿qué esperanza tenemos ahora, en este tiempo, donde hay tanta maldad en el mundo? Porque lo malo no solo está en la conducta del ser humano, la misma naturaleza, terremotos, incendios, huracanes, volcanes, tantas cosas malas. ¿Qué esperanza tenemos? Bueno, para decir la esperanza que tenemos, lo voy a hacer un poquito más adelante. Pero para decir por qué fue posible que en los lugares perfectos surgiera el mal, quiero explicárselo ahora. Y a ver cómo yo empiezo, a ver cómo yo puedo, que pueda explicar, que se puede entender. Una pregunta a usted, mi hermano. Esta noche usted está aquí porque lo trajeron a la fuerza, porque lo obligaron o porque usted lo quiso. Porque lo quiso. ¿Hay aquí esta noche alguien que esté aquí y que esté en este lugar porque lo trajeron a la fuerza? ¿O porque finalmente decidió venir? Usted decidió venir. Eso significa que usted tiene algo que se llama libre albedrío. Usted tiene voluntad propia. Usted tiene la facultad de elección. A diferencia de los animales, a diferencia de cualquier cosa de la naturaleza, nosotros los seres humanos tenemos la facultad de la elección. Yo no sé cuántas parejas, cuántos matrimonios hay aquí o cuántos novios hay aquí, pero créanme, yo estoy casado hace 51 años y a mí no me obligaron a casarme con mi esposa. Yo la quería y la elegí. Y ella se casó conmigo, no a la fuerza, porque ella también eligió. Dios a sus criaturas inteligentes les ha dado la facultad de la elección. Cuando Dios creó al ser humano, dijo que iba a crear al ser humano a su imagen y semejanza. Y entre otras cosas, ser creado a imagen y semejanza de Dios es el libre albedrío, es la facultad de la elección. Y cuando usted tiene la facultad de la elección, usted puede elegir una cosa o la otra. Yo le pregunté a usted dijo, elegí venir, pero pudo haber elegido quedarse, ¿verdad? Pero eligió venir. ¿Tomó Dios algún riesgo cuando hizo esto? Claro. La persona o el ser que él creó podía elegir. Podía elegir seguir a Dios y el bien, o podía elegir los sentimientos extraños que nacían en su corazón y elegir el mal.
Eso pasó con Adán y Eva. Y eso pasó y pasa con el ser humano. ¿Cuántas personas hay que no quieren ni siquiera oír de Dios? ¿Cuántas personas hay que no toleran que se les hable de Dios? Por la idea, por el motivo que sea. Una porque le guste otra cosa, otra porque no crea, por lo que fuera. Pero ellos eligen eso. Dios da la libertad de la elección. Cuando uno elige mal, entonces viene el mal y viene lo que se llama pecado. Y el pecado, que ya dije algo de él, también les digo que el pecado es la mayor desgracia, es la mayor plaga que ha invadido a nuestro planeta Tierra. Miren que ha habido plagas malas. ¿Han oído ustedes hablar del SIDA, de la tuberculosis? Ahora mismo hay pandemias en el mundo, enfermedades que el ébola, ¿lo han oído mencionar? El ébola, ¿cuántos han muerto de viruela? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos millones de personas han muerto? Y si vamos a pensar en el ser humano, en las guerras, ¿cuántos millones de personas han muerto en las guerras? Es una plaga. El ser humano destruyéndose uno a otro. Pero peor que todas esas epidemias, y peor que todas esas plagas, es la plaga del pecado. Porque el pecado es el que hace que entre al mundo la enfermedad, la muerte, el desastre. Y usted puede ver, y honestamente, cuando yo miro las grandes muchedumbres, y he podido ver también en televisión grandes muchedumbres que se reunieron en el pasado, yo mismo he estado 2 o 3 veces en una muchedumbre de más de 1 millón de personas. Y uno en una muchedumbre de esas está perdido, toda gente, uno no sabe ni cómo se va a poner. Cuando el tiempo pasa, por causa del pecado, todo ser humano va muriendo. Por estas calles de aquí, de Bogotá, estas y todas las de aquí, por las calles de la ciudad donde yo vivo, hace 80 años atrás, hace 100 años atrás, caminaba otra población. Hoy no existe, está muerto. Es el producto del pecado. Y esta es la parte central de la justificación por la fe. Nosotros necesitamos comprender que somos pecadores. Si nosotros no entendemos que somos pecadores, nunca podremos escaparnos del pecado. La primera condición que nosotros necesitamos es saber que somos pecadores. No porque seamos masoquistas, no porque siempre estemos pensando en lo malo, sino porque esa es nuestra realidad. Por eso enfermamos, por eso envejecemos, por eso morimos. ¿Y qué es pecado? Pecado es estar separado de Dios. Pecado es, y la Biblia dice, el pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y ¿qué? Y no lo hace. Pecado es la violación de la ley de Dios. ¿Por qué el pecado es la violación de la ley de Dios? Porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Cuando uno analiza la ley de Dios, sabe cómo es Dios. De acuerdo a la ley que usted tiene, donde usted vive, usted puede saber qué clase de gobernante usted tiene. Bueno, a ver cómo les parece a ustedes esta ley. Yo he visto llevarse a un hombre preso
por llevar en una bolsa 12 o 15 limones, porque estaba acaparando, y entonces es un delito y se lo llevan preso, llevarse 12 o 15 limones. Yo he visto personas, entre ellos pastores, que han ido a cumplir cárcel por 9 meses por llevar una bolsa con 20 o 25 libras de arroz. Eso es delito. Yo he visto 2 pastores ir a la cárcel por 6 y 9 meses por tener un sermón escrito, porque al tenerlo escrito no tiene piel imprenta, y entonces el delito es clandestinaje de impreso. Esa ley pues señala quién la va. Y no estoy hablando de política, no soy político, la solución del mundo es Dios, no es el hombre, y cualquier hombre bueno o malo que acepta a Cristo se va a salvar. Porque la salvación y la solución no es el ser humano, la solución es Dios. Dije que el pecado es la violación de la ley de Dios, porque la ley de Dios es el amor. En eso se resume toda la ley. Primer mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pecado es lo contrario: no amar a Dios, no seguir a Dios. El segundo mandamiento de la ley de Dios, resumiendo los 10 en 2, es: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor entre nosotros, los seres humanos. El odio al ser humano es pecado. Matar al ser humano es pecado. Robar al ser humano es pecado. El adulterio es pecado. Pero el pecado es la falta de amor al ser humano. Por eso Cristo dijo: lo que tú quieras o te guste que hagan contigo, hazlo con los demás. Pecado, el pecado es la separación de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la violación de la ley de Dios. También pecado es no seguir a Dios. Cuando una persona no acepta a Dios, está en pecado. Qué triste es, qué triste es que tantos millones de seres humanos siguen a Dios solo cuando es fácil seguir a Dios, o buscan a Dios cuando tienen un problema, algún conflicto, alguna lucha, y entonces vienen buscando a Dios otra cosa. Pero lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para nuestro bien, es reconocer que nuestra naturaleza es pecadora, que nosotros nacimos pecadores porque es la herencia que Adán nos dejó, que estamos condenados a muerte por causa del pecado. El pecado es el peor flagelo que existe. Pero dije que esto era el centro del plan de la salvación, de la justificación por la fe, porque cuando nos situamos en el conocimiento que soy pecador, entonces buscamos la solución. Entonces buscamos a quien nos libra del pecado. Entonces buscamos a los que nos hace vencedores. Entonces nosotros nos ponemos en el camino que nos lleva a la victoria, a la vida, nos lleva a la eternidad, nos lleva a estar con Dios para siempre. Hermanos, y esta es una decisión que nos toca tomar a nosotros. Miren, estén seguros. Yo no estoy diciendo esto y no estoy repitiendo cosas por gusto.
Yo tengo que estar seguro por mí que yo tengo que tomar una decisión. Y solamente hay dos. Solamente, finalmente, hay dos decisiones. O yo pongo mis ojos en Cristo y le pido que Él me tome como hijo, que tome mi vida, que me lleve, pongo mi fe en Cristo, o yo le doy la espalda a Cristo. Finalmente, de todos los seres humanos que viven en el mundo, de todos los seres humanos que han vivido en el mundo, de todos los que vayan a vivir, todos tendremos que hacer finalmente esta decisión. O el pecado se enseñorea de nuestra vida y lo hace, o Cristo es el dueño de nuestra vida. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién la toma? La tomamos nosotros. Yo no tomo la tuya, yo tengo que tomar la mía. Usted no toma la de ella, tiene que tomar la suya. Cada uno. Y Cristo vino a este mundo a salvar a cada persona que dentro de este mundo lo elige a Él. Ya lo dije aquí en un tema pasado. Si Cristo hubiera venido solamente para salvar a una persona, Él nos ama tanto que por esa persona hubiera venido. Esa persona soy yo. Esa persona es usted. Esta noche, mi amado, tomemos la decisión. Tomemos la decisión de seguir a Cristo. No tomemos la decisión del pecado. Necesitamos a Jesús. Lo necesitamos. Y lo grande es que Él está con los brazos abiertos, anheloso de recibirnos. En nuestro corazón tiene que nacer el deseo. Vamos a adorar, a escuchar a nuestro hermano en esta alabanza a Dios que trae. Y mientras que escuchamos esa hermosa alabanza, nosotros pensemos, en nuestra vida hay, por un lado, el pecado, por la otra, Jesús. Y Jesús dijo que cuando Él viniera, pondría unos a la izquierda y otros a la derecha. Pensemos y estemos dispuestos a estar a la derecha de Jesús, que significa tenerlo como Salvador.
mencionamos, al elegir nosotros a Cristo, tendremos el poder de vencer al pecado en toda nuestra vida. Cuando Cristo murió en la cruz para salvarnos, le dieron un lanzazo en el corazón. Y del corazón salieron dos líquidos, la sangre y el agua. La sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados. Y en las aguas del bautismo, nuestros pecados quedan erradicados. El viejo hombre queda para siempre y nos levantamos nueva criatura para la honra y gloria de Dios y también para nuestra propia felicidad. Elijan a Jesús, la sangre de Jesús que nos limpia, y el que todavía no se ha bautizado, elige el bautismo, porque las aguas del bautismo son aguas de sanidad. Amén. Pastor, gracias. Me parece muy oportuno en el momento de tomar decisiones de vida eterna, hermanos. Lo que el pastor ha predicado en esta noche nos ha mostrado claramente dos caminos, ¿no? El Señor Jesús, la obediencia, seguirle a Él, aceptar su sacrificio, aceptar lo que Él nos ofrece, y el pecado, y seguir el camino del pecado que también tendrá sus consecuencias. Por eso, cuando mi hermano canta, no es una música especial más, es el momento en que nos gustaría saber si hay alguno de ustedes que de una manera sincera y de corazón quiere tomar su decisión de aceptar a Jesús. Y esta noche nos gustaría terminar esta conferencia orando por usted. Si hay algún amigo que desea, a pesar de sus múltiples dificultades, a pesar de sus luchas y sus problemas, decirle: Señor, acá estoy, me entrego a ti como soy, no pensando en mis problemas, sino pensando en tu poder, Señor. Si hay alguno aquí, quisiera orar por usted esta noche. ¿Hay alguien que levantando su mano lo manifiesta? Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más quiere manifestar eso? Decirle: Señor, ayúdame, en medio de mis dificultades, lo único que anhelo es sentir el poder de tu Espíritu que me ayude en mi vida. ¿Hay alguien más? Yo quisiera orar por usted también, y queremos pedirle al pastor que también pueda colocar su vida y sus dificultades en las manos de Dios. ¿Hay alguien más que lo quiera decir esta noche? Al tomar su decisión por Dios, no ponga sus ojos en usted, póngalo en Cristo, porque el poder que le falta a usted para seguir a Dios para toda su vida y por toda su vida, ese poder Cristo se lo está ofreciendo. Mire a Jesús y decida por Jesús. Amén. Es que, pastor y hermanos, vencer el pecado no está en nuestra fuerza. Eso es una fuerza mucho más grande que está lejos de nosotros. Está en el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué dice el Señor? No con tu fuerza, sino con mi Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Así que fuera de mi hermana, ¿hay alguien más que quiera decir: Señor, no más pienso en mi debilidad, pienso en tu poder? ¿Hay alguien que quiera decir: Señor, esta noche quisiera orar por usted? No vas a hacer una oración para que el Todopoderoso le ayude, y ojalá muy pronto, como el pastor lo mencionaba, pueda tomar esa decisión de entregar su vida a Jesús de todo corazón, desde ahora y por siempre. ¿Alguien más? ¿Una de mi hermana? Yo quisiera que levantara su mano. Voy a insistir un momento más. Es por tu salvación, es por tu vida. Si alguien más lo quiere decir, este es el momento. En el inicio. Mi hermana, quisiera usted venir y oro por usted. Ven para acá, mi hermana. Paz. Y si alguien más se quiere venir, este es el momento. Nos gustaría encomendar su problema, su lucha en las manos de Dios. Dios me la bendiga, hermana. ¿Cómo se llama, hermana? Venga, hermana Mercedes. Vamos a pedirle al Todopoderoso que te ayude. Pero a mí me gustaría no solamente orar por ellas, sino también por ustedes. ¿Saben, hermanos, lo que el pastor predicaba? Yo no sé si a ustedes
les conmueve. Pero el solo hecho de pensar que el Señor fue atravesado por una lanza, en su corazón sangre, agua brotó por tu salvación y por la mía, amerita que nosotros, aunque sea, hagamos el pequeño esfuerzo de colocarnos de pie y decir: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Si hay alguien más en esta noche, lo invito en el nombre de Dios. Apreciada iglesia, ¿qué tal si nos ponemos de pie, por favor? Vamos a orar por Mercedes. Pastor, tenga la bondad de orar por ella y por esta iglesia y por los amigos que, aunque no han pasado, el Todopoderoso les puede ayudar en su situación. Padre nuestro, gracias una vez más por tu amor. Gracias porque tu amor, Mercedes, ha recibido por ti. Amén, Señor. Te pedimos que sus ojos siempre puedan estar puestos en ti, y eso será para ella felicidad y vida eterna. Ayúdala para que siempre esté así contigo. También en este lugar hay otros hijos tuyos que están en su lucha por decidir por ti, y también estamos todos los que aquí estamos, que cada día entregamos nuestras vidas a ti. Señor, no permitas que seamos destruidos por el pecado, que es el flagelo que destruye, que trae la muerte. Permite que vivamos por ti, porque finalmente el pecado va a ser destruido, la muerte va a ser destruida y la vida va a florecer. Permite que todos podamos estar contigo en la vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Dios les guarde. Mañana, 6:45, les esperamos a todos. Una feliz noche para todos.